vamos a enfocar aquí a la tasación de construcciones, que sería lo que vamos a ver este día. Ayer platicábamos de que el valor de un inmueble depende de varios factores, pues es multivariante, perdón. Es decir, depende de varias variables. Cuando nosotros homologamos, tomamos en consideración varias variables y hacemos el trabajo de homologación en base a esas variables que son variables explicativas. Ya comentamos ayer que hay variables como el frente, el fondo, la superficie, eh, la lejanía del centro urbano, lo que es la localización, la ubicación, etcétera. A esas variables se les pueden dar distintos tratamientos. Como ya vimos, como ya lo mencioné ahorita, un tratamiento es homologación. El tratamiento común y corriente que conocemos y que ya lo hemos visto hasta el cansancio es homologación. Pero hay otros tratamientos que se les pueden dar a esas variables explicativas. Y de eso tratan los nuevos métodos para valoración. Estos nuevos métodos para valoración se pueden aplicar a valoración de todo tipo. Se pueden aplicar a valoración de empresas, a valoración de predios rústicos, a valoración de predios urbanos, a valoración de construcciones. Ustedes como doctorandos en evaluación, pues tienen que aprender la valoración de muchas cosas, no solamente de inmuebles. También ustedes valorarán o van a llevar una materia de valoración de bienes muebles y todo eso se puede valorar con estos métodos de valoración. Entonces, partiendo desde el punto de vista que su formación es integral en valoración, tanto inmobiliaria como no inmobiliaria, estamos pues viendo estos métodos. La hipótesis de partida para estos nuevos métodos que son métodos donde usamos variables explicativas y específicamente hablamos del método de ratios, el primer método que vamos a ver. Dice que el valor de un activo, cualquier activo, depende de sus características. Por ejemplo, un automóvil, en un automóvil reside su valor por el modelo, el diseño, lo conservado de su pintura, su marca, su cilindrada, etcétera. Entonces, en el caso de un automóvil, ese sería su valor, y en el caso de un inmueble, pues estamos hablando, por ejemplo, de algunos aspectos como superficie, calidad de edificación, etcétera. Tenemos muchas variables explicativas. Estas variables explicativas son elementos de comparación. Nos sirven para hacer la comparación de los distintos aspectos del inmueble. Bueno, tenemos dos tipos de variables explicativas que necesitamos tener en consideración a la hora de hacer la evaluación. Primeramente, tenemos variables explicativas directas. ¿Cuáles son las variables explicativas directas? Ustedes bien saben que en matemáticas una variable directa es aquella que si aumenta esa variable, aumenta la variable que depende de ella. Por ejemplo, si aumenta la superficie, aumenta el valor del terreno, por ejemplo, o aumenta el valor de la construcción, si aumenta la superficie construida. O si disminuye el frente, disminuye el valor. O sea, cuando una variable es directa, si esta aumenta, la variable que depende de ella también aumenta. Si una variable eh, directa, si una variable disminuye, también disminuye la otra.
Entonces, hay que primero identificar de qué tipo de variables se tratan. Las variables explicativas inversas, aquí está mal, aquí debe ser variable explicativa inversa. Hago la aclaración. En la variable explicativa inversa, el precio varía en sentido distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el fondo? Si aumenta el fondo, el valor va a disminuir. O sea, si aumenta el fondo más allá de lo permitido, de lo que dice la regla, entonces el valor disminuye. Si aumenta la distancia al centro urbano, ¿qué pasa con el valor? Pregunto. Si aumenta la distancia al centro urbano donde está localizado el inmueble, ¿qué pasa con el valor? El precio disminuye. Disminuye. Así es. Aumenta, disminuye el precio. Si aumenta la edad, también disminuye el precio. Si disminuye la edad, aumenta el precio. Es decir, las variables explicativas inversas es cuando una aumenta y la otra disminuye, o viceversa, que una disminuye y la otra aumenta. Bien, entonces, primeramente hay que saber identificar de qué tipo de variable se trata, ya sea directa o inversa. Por ejemplo, aquí tenemos local A, local B, local C, D, E, F. Y tenemos dos variables explicativas. La calidad del entorno, que va en una escala de 1 a 100, donde 1 es la mínima calidad del entorno y 100 es la máxima calidad del entorno. Y la calificación de cada uno de los locales. Y tenemos otra variable que dice distancia al centro comercial, medida en metros. ¿Cuál de estas variables sería la variable directa? Pregunto. La distancia al centro comercial. ¿Directa? Así es, A ver, si aumenta la distancia, ¿aumenta el valor? al contrario. Entonces es inversa. Ajá. Ah, ok. Es inversa. ¿Sí? Entonces sería, La variable directa es calidad del entorno. ok, Si aumenta la calidad, aumenta el valor. Si disminuye la calidad, disminuye el valor. ¿De acuerdo? ok. Y la distancia al centro comercial sería la variable explicativa inversa. Entonces, hay que identificar estas variables para empezar a dar tratamiento a las mismas. Estamos ante un método semi-hedónico. Se llaman métodos semi-hedónicos que se utilizan para la evaluación inmobiliaria. Estos métodos se utilizan en trabajos de investigación, de evaluación, cuando se quiere saber, por ejemplo, la repercusión de las inundaciones, la repercusión de tener líneas de alta tensión cercanas a los inmuebles, cuando se quiere saber la repercusión de tener vías ferroviarias cerca de inmuebles, etcétera, etcétera. Ustedes pueden remitirse al internet y buscar trabajos de investigación, sobre todo en inglés, y se utilizan mucho los modelos hedónicos para hallar las explicaciones entre las variables intervinientes y lo que es el valor. Entonces, estamos metiéndonos o estamos incursionando en ese terreno, dado que estamos estudiando un doctorado. Bueno, entonces, si X, siendo X el valor de la variable explicativa, fíjense bien, la variable explicativa siempre va a ser X y el valor siempre va a ser Y. Por lo tanto, Y va a depender de varias X, de X1, que puede ser el frente, por ejemplo, de X2, que puede ser el fondo, de X3, que puede ser la forma, y así sucesivamente, Y, que es la variable dependiente, que es el valor, va a depender de otras variables. Bueno, nosotros, una vez identificada la variable
inversa, tenemos que hacer una operación. Es decir, tenemos que poner todas las variables como si fueran directas. La variable directa es esta, calidad del entorno. Aumenta la calidad, aumenta el valor. Eso nos queda claro. Disminuye la calidad, disminuye el valor. Pero la variable inversa tenemos que transformarla a directa. Hay varios métodos. El método más sencillo es sacar el recíproco. ¿Qué es el recíproco? Dividir 1 sobre el valor de la variable inversa. Por ejemplo, 1 sobre 1000, el primer valor, 1 sobre 1000 es igual a 0.0009. Este valor de 0.0011 se obtuvo de dividir 1 sobre 900. Y así sucesivamente, dividiendo 1 sobre cada valor de cada una de las variables, de cada uno de los valores de la variable, transformamos la variable inversa en directa. Entonces, en este caso, ya están las dos variables de manera directa. Ahora sí, dependen directamente el valor tanto de la distancia como de la calidad del entorno. No sé si quede claro. Sí, sí está claro. ¿Sí está claro? Bien. Vamos a continuar. El método que vamos a ver, según el material que les di un índice de los métodos que íbamos a ver. El primero se llama ratio de valoración, o ratio de evaluación, o ratio de tasación. Se lo van a encontrar con esos nombres. Nosotros con el ratio queremos encontrar una razón o un cociente entre el precio y cada variable explicativa. Es decir, ¿cómo depende el precio? Dependiendo de cada variable explicativa. El producto del ratio por la cuantía de la variable explicativa del bien a valorar. ¿Cuál es el bien a valorar? Pues es el bien sujeto, el que vamos a valorar. Arrojará el valor de este bien sujeto. Vamos a ver, miren, aquí tenemos 6 comparables. Tenemos los precios de oferta, tenemos la superficie de terreno, tenemos la superficie construida y tenemos los datos del sujeto. Yo les quiero preguntar, la superficie del terreno, esta variable, esta primera variable que tenemos aquí, ¿es variable directa o inversa? Directa. Es variable directa. ¿Por qué? ¿Por qué, maestro? Porque en cuanto mayor sea su valor, bueno, mayor sea la superficie, mayor va a ser el valor de la propiedad. Mayor sea la superficie, mayor va a ser el valor. Entonces aquí es variable directa. Ok. En cuanto a superficie construida, ¿directa o inversa? Pregunto. También directa. Es también directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aumenta la superficie construida, aumenta también el valor. Ok, fíjense bien. Entonces estamos ante dos variables explicativas. Ayer cuando manejamos el ejemplo de la corrección por coeficientes, pues no especificamos ahí qué variables eran, pero en este caso sí estamos especificando variables. Además, el método aquel era un método pues hasta un tanto aproximado, y este método tiene mucho sustento científico. Bien, como les digo, este método se utiliza para evaluación de joyería, para evaluación de negocios, porque ustedes también van a aprender a evaluar negocios, para evaluación de predios rústicos, predios urbanos, evaluación de construcciones. En este caso estamos hablando de evaluación de construcciones porque estamos tratando con superficie construida y superficie de terreno. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, me van siguiendo si son tan amables, hacer la sumatoria de todos los valores de oferta. Aquí yo puse la sumatoria y me da 8.400.000.
Y también voy a hacer la sumatoria de todas las superficies de terreno, excepto el sujeto. Aquí me da 2020 y acá tenemos 1925. Entonces, estamos haciendo un ejemplo muy sencillo. Realmente, este ejemplo los ejemplos empiezan muy sencillos, pero conforme vamos avanzando, se van incorporando nuevos criterios de tal forma de llegar al valor lo más cercano posible, al valor real que debe ser lo más cercano posible. Ahora, ustedes con estos datos pudieran homologar por superficie de terreno y por superficie construida. Sí se puede homologar con el método tradicional, pero ahorita estamos usando ratios. ¿Hasta aquí ya lo hicieron? Sí, ya. Ok, perfecto. Ahora vamos a sacar lo que se llama ratio. Ratio por superficie. Y el ratio por superficie consiste en dividir la oferta total, que sería aquí 8.400.000, entre la suma de la superficie de terreno. Sería ratio por superficie, pero de terreno, porque tenemos dos superficies. Ratio por superficie de terreno, tenemos 4.158.42 por metro cuadrado. Eso sería por metro cuadrado. Y tendríamos el ratio por superficie construida, que sería dividir la suma de las ofertas entre la superficie construida. Esto también por metro cuadrado. Entonces, tenemos dos posibles valores que podemos tomar. Si evaluamos por superficie de terreno o si evaluamos por superficie construida. Tenemos 4.158.42 y tenemos 4.363.64. Entonces aquí vamos a poner, hay dos posibles valores para el sujeto. Uno de ellos sería por ratio de superficie, el terreno valdría, aplicando el ratio por superficie multiplicado por la superficie de terreno. El terreno tendría un valor de 1.164.000, o bueno, no el terreno, sino el sujeto, más bien. El sujeto tendría un valor de 1.164.356.44. Y por ratio de superficie construida, el sujeto tendría un valor. Ahora multiplicaríamos el ratio correspondiente por superficie construida por la superficie construida del sujeto. Tendría, a ver, sería 1925. No, me equivoqué. Por 340. Por 340. Es por este. Ahí así. 1.483.646. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hago? ¿Tomo el ratio por superficie construida o tomo el ratio por superficie de terreno? Porque hay una diferencia significativa. Por superficie de terreno, 1.164.000, por superficie construida, 1.483.000 para el sujeto. Pero, ¿qué hacer? Y esta pregunta precisamente es la que es difícil de contestar. El principio de ratio es muy sencillo. Como ya vimos, es dividir solamente la suma de todos los valores de oferta entre la suma de las variables intervinientes. Pero aquí, ¿qué hacemos? ¿Valúo con este? ¿O valúo con este? ¿O saco un promedio, que el promedio no está permitido? De antemano digo, no puedo decir yo, pues saco un promedio de estos dos y con ese es el valor de mi sujeto. No, no está permitido. Dentro de estos métodos no está permitido hacer eso. Pues es la pregunta que vamos a contestar más adelante. Tenemos otro ejemplo aquí, donde tenemos inmueble urbano A, B, C, D, E. Son 5 comparables
con sus precios por metro cuadrado, con sus superficies, con sus distancias al centro urbano y con su calidad del entorno. Este archivo lo podemos bajar de la plataforma, es el ejemplo 2. Si me hacen favor, vamos a abrir el archivo. Aquí tenemos los comparables, tenemos el sujeto, los precios por metro cuadrado y cuántas variables explicativas tenemos aquí. 3. Tenemos 3 variables explicativas: la superficie, la distancia al centro urbano y la calidad del entorno. La calidad del entorno está calificada en una escala de 0 a 100. Por eso dice aquí S100. Entonces, la calidad del entorno está calificada de 0 a 100. Y bueno, yo pregunto a continuación, ¿las 3 variables son directas o son inversas? Directas. A ver, superficie. Me dice que directa. Si aumenta la superficie, ¿aumenta el valor? Pregunto. Sí. 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 Si disminuye la superficie, ¿disminuye el valor? Sí. Ok. Ahora les pregunto. Si aumenta la distancia al centro urbano, ¿aumenta el valor? No, No, disminuye. no. Disminuye. Entonces, esta variable no es directa. Esta variable es una variable inversa. ¿Sí? Si aumenta la calidad del entorno, ¿aumenta el valor? Por supuesto que sí. Si disminuye la calidad del entorno, ¿disminuye el valor? Por supuesto que sí. Entonces, esta variable es inversa. ¿Sí? Variable inversa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Transformar esta variable directa en inversa. Vamos a copiar esta tabla y la vamos a pegar aquí. Traten de que sean las mismas celdas que yo estoy trabajando para hablar el mismo idioma, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos para transformar la variable inversa en variable directa, qué tenemos que hacer? Es 1 sobre X, ¿no? 1 sobre dividir, a sacar el recíproco, se llama recíproco. Sacar el recíproco de cada valor. Por ejemplo, vamos a sacar aquí los recíprocos. Me voy a situar aquí y le voy a poner igual a 1, siempre es 1 sobre, y le voy a poner aquí. Me da 0 porque por los decimales. Le voy a aumentar los decimales. ¿Me hacen favor ustedes también de hacer lo mismo? Vamos a ponerle 5 decimales. Y esta es la variable inversa transformada a variable directa. No sé si tengan alguna pregunta acerca de esto. No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya vamos bien todos? Porque vamos a resolver todo este ejercicio. Bien. A ver, la superficie, ¿en qué unidades está la superficie aquí? Metros cuadrados. Metros cuadrados. La distancia al centro urbano, ¿en qué unidades está? Metros. Metros. Y la calidad del entorno es una calificación de 0 a 100. Tenemos 3 unidades distintas. Por una parte, una variable maneja metros cuadrados, otra variable maneja metros y la otra variable maneja una calificación de 0 a 100. Entonces, el paso que sigue se llama normalización. En probabilidad y estadística, normalizar significa colocar las unidades, o sea, transformar los números a una sola unidad. O en pocas palabras, hacerlos adimensionales. ¿Sí? Hacerlos adimensionales. Fíjense bien, vamos a tomar esto y lo vamos a pegar aquí. Bueno, este se me movió. A ver. Va de nuevo. Voy a deshacer.
voy a copiarlo y le voy a poner pegado especial valores. Así, si me hacen favor. Voy a copiar estos y le voy a poner aquí pegado especial valores para que mantenga el mismo formato. Ahí así. Entonces, normalizar significa hacer adimensionales los valores. Son metros cuadrados, son metros, son calificaciones. Vamos a hacer primero la suma de todos ellos y vamos a recorrerla. Ahí tenemos las sumatorias de los valores, de las superficies, de las distancias ya convertidas a variable directa, y tenemos la calidad del entorno. Vamos a volver a copiar esto. Ahí también se sumaron las del sujeto. También se suma la del sujeto, sí. Vamos a normalizar todo. Vamos a normalizar cada comparable y vamos a normalizar también el sujeto. Entonces, todo va normalizado. Voy a copiar y voy a pegar aquí. Lo estoy haciendo paso por paso, porque aquí en la diapositiva vienen más general. Inclusive viene con operaciones, ¿sí? Bien, aquí voy a incorporar la suma de los precios. Bien, entonces vamos a hacer la normalización. La normalización consiste en dividir cada valor entre la suma. Por ejemplo, sería este valor entre esta suma, pero esta suma anclada. Le voy a poner más decimales y voy a recorrer este valor. De tal manera que la suma normalizada debe ser igual a 1.000. Estos valores ya no son metros cuadrados, son adimensionales. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo metros cuadrados sobre metros cuadrados. Se eliminan los metros cuadrados y queda adimensional. Aquí haría lo mismo, igual a este, o bueno, copiaría y pego fórmulas, pegado especial, fórmulas. Entonces, cuando normalizamos en la parte inferior, la sumatoria debe quedar igual a 1 en todos. 1, 1, 1. Aquí ya no son metros. Estos ya no son metros. Estos ya son adimensionales. Esto ya no es calificación. Esto también ya es ya no son puntos. Ya son adimensionales. O sea, ya los tres tienen la misma correspondencia. Estamos hablando de lo mismo. Valores adimensionales. Y esta variable que era inversa se acaba de transformar en variable directa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Entonces, aquí, paso seguido. Voy a poner aquí. Cálculo de ratio. Vamos a calcular los ratios. El primer ratio se llamaría superficie. Y aquí sería dividir el precio total entre la sumatoria de todos menos el sujeto. Fíjense bien. Aquí no sería entre uno, sería entre la sumatoria de todos los comparables solamente. Y se dividiría el precio total. Entonces nos queda el ratio superficie, queda de 13,328,18. Sería ratio distancia al centro. ¿Qué vamos a dividir aquí? Por favor, si me pueden decir. La sumatoria de los comparables, del precio de los comparables, dividido entre la distancia al centro. Entre la sumatoria de las distancias de los comparables, ¿verdad? Que Así sería es. este sobre la suma de todos estos. ¿Por qué sigo dejando esa variable de amarillo? Para acordarme que era una variable o es una variable inversa. ¿Sí? Y aquí sería ratio calidad del entorno. Y para ratio calidad del entorno sería igual a la suma de los precios dividido
entre la suma de las calidades del entorno normalizadas. Tenemos entre la suma hasta aquí. Sí, sí está bien, nada más que me puso muchos ceros. Vamos a ponerle 2 decimales. Entonces, aquí está el ratio superficie, ratio distancia al centro y ratio calidad del entorno. Tenemos 3 ratios. ¿Cuántos ratios tendríamos en total? Bueno, los ratios en total son igual al número de variables explicativas que tengamos. Si tenemos 5 variables explicativas, tendríamos 5 ratios. Si tenemos 3 variables explicativas, como este caso, tendremos 3 ratios. Si tenemos 2 variables explicativas, tendremos 2 ratios. Bien, vamos a ver lo que sigue. Entonces, aquí están los ratios en nuestra presentación. Ratio superficie, ratio distancia al centro y ratio calidad del entorno. Ahora vamos a ver cuál sería el valor del sujeto, valor por superficie. El valor por superficie sería igual a multiplicar el ratio por la superficie normalizada del sujeto. Entonces, el valor por superficie sería de 2468.18. Y vamos a sacar los otros valores. Tenemos aquí los valores, los posibles valores del inmueble sujeto. Todos estos son posibles valores, pero ¿cómo saber cuál elegir? Esa es la incógnita. O elijo este, o elijo este, o elijo este. ¿Cuál de ellos? Como les dije hace un momento, yo no puedo decir, saco el promedio y ya la hice. Saco el promedio de los 3 y ese es el valor del inmueble sujeto por metro cuadrado. No se puede hacer eso. Entonces, según lo que tenemos aquí, todo viene en las diapositivas. El ratio por superficie viene paso por paso, distancia al centro, calidad del entorno. Bueno,